Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña Miguel Álvarez. Miguel, además de un querido y entrañable amigo, compañero de muchos años de toda clase de luchas, fue durante más de 20 años el secretario de don Samuel Ruiz, de San Cristóbal de las Casas, y fue el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Intermediación y como tal desempeñó un papel clave en todo el proceso de diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Estado mexicano. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros para evocar a don Samuel Ruiz. Hombre, con enorme gusto y convencido de que este programa me va a permitir recuperar las claves latinoamericanas y laicales de don Samuel. Él no es solo alguien mexicano a recordar pasado. No, está tan vigente que con gusto, Luis, exprímeme. Pues adelante, ¿no? Hace 10 años nos amanecimos con la triste noticia de que había fallecido don Samuel. Después de una labor fructífera en el mundo indígena, renovando desde abajo no solamente el mundo eclesial, sino el mundo de las comunidades indígenas. A quien no conoció a don Samuel, a los jóvenes, para los que a lo mejor no les dice mucho el nombre, ¿cómo describirías tú al obispo? Pues a ver, déjame intentar, así mirando a ojos jóvenes, a quienes no lo conocieron. Primero, tal vez ubiquémonos en nuestra América Latina conquistada, a cruz y a espada. Y sin embargo, hubieron misioneros y gente de iglesia que no consideró a los conquistados irracionales, sino que entendió que había cultura y que había fe, que Dios no había llegado en las carabelas, que ya existía con otros nombres y otras maneras, y que siempre en nuestras historias y países ha habido expresión de iglesia cercana a los pueblos y respetando a los pueblos originarios y sus culturas. Siempre. En México ha sido muy fuerte y bueno, de esa trayectoria de clero bajo, de clero pobre, no de jerarquía, hubo una generación, corrijo, hubieron varias generaciones de obispos en esa línea. Y don Samuel es miembro de una generación que fue particularmente rica en América Latina, porque fue con don Elder Cámara, un obispo brasileño que fue el primer visible, don Sergio Méndez Arceo, don Leonidas Proaño del Ecuador, en fin, una treintena de obispos que convergieron en empujar una pastoral cercana a la gente, que hacía propia la idea de que el reino no es algo que va a pasar después, sino que es algo que pasa ahora y que tiene sentido construir lo que el Señor quería de justicia y dignidad acá. Y esa generación luego fue leída por teólogos y surgió la teología de la liberación. Pero los mismos obispos decían, ellos son el segundo paso, ellos sistematizan lo que estamos haciendo. Y don Samuel fue esta enorme generación. Segundo, esta generación de obispos y de procesos eclesiales en esta línea de liberación fue acosada. La iglesia, aunque ha tenido gestos como estos que abrieron esta condición que fue hace 50 años, la iglesia va más lenta que el proceso social, que el proceso político.
Sin embargo, esa iglesia hace 50 y pico de años generó con el Concilio Vaticano II un cambio sustantivo de poner a la iglesia no en el centro, sino que acompañe al proceso de la sociedad y se adecue. Y ante ese llamado, resulta que la iglesia latinoamericana fue la que vinculó ese llamado con la pobreza. Y, y sin embargo, pues las instituciones eclesiales eran muy cerradas y acusaron a esa generación eh, de don Samuel y de la Liberación de estar desviadas por el marxismo, de haberse desviado del Evangelio. Juan Pablo II, este papa muy famoso, cercano a la gente, que viajó y generó este fenómeno de las caravanas y de las peregrinaciones masivas. Sin embargo, fue muy duro para comprender esta iglesia latinoamericana y cuidó de acotar esta generación de obispos, que no se reprodujera. Miguel, don Samuel viene de un medio eclesial muy conservador. Muy conservador. Nació en una ciudad de México muy conservadora. Y Irapuato, sede del movimiento cristero, que fue un movimiento de iglesia muy conservador para frenar cambios políticos. pero nos estás hablando de un obispo progresista. ¿Qué fue lo que sucedió que permitió esa conversión? Déjame rematar la idea, sí, es Sí, cierto que me estaba extendiendo, pero para esta conexión, esta generación y esta iglesia de la liberación acosada, sin embargo, hoy tiene en Francisco esa iglesia latinoamericana acusada de desvío, hoy es la que ha sido llevada a ser luz general. Y lo que antes era acosado, hoy está reconocido. Y la vida religiosa, que es otro tema, hay curas diocesanos, hay vida religiosa, de órdenes y carismas. Francisco es jesuita, esos que fueron expulsados hoy son traídos. Entonces, hay ahorita un fenómeno de una primavera en el Vaticano, pero todavía la institucionalidad es muy pesada. Y don Samuel, que fue parte de este clero tradicional, sin embargo, fue tocado por esta pregunta de ligarse a los pobres, a la opción preferencial, al evangelio vivido desde las culturas, y se convirtió en un pionero. Hoy con Francisco es que las luces de la iglesia latinoamericana y particularmente de San Cristóbal vibran más. Don Samuel no era un indígena y sin embargo llegó a una diócesis indígena. Y él cuenta enormes anécdotas de cómo él llegaba, platicaba de maravilla, según él decía, las cátedras y las homilías más hermosas, y cuando terminaba y se sentaba le decían, don Samuel, ahora espérese porque hay que traducirlo, nadie lo entiende. Entonces, acercarse a comprender la lengua y la cultura le movió el corazón y puso su centro en dejar que los indígenas y sus comunidades se convirtieran en sujeto y centro, no solo de su iglesia, sino también de su sociedad. Y entonces la práctica pastoral se convirtió en una práctica concientizadora, organizadora, y generó un fenómeno de un pueblo indígena que con su cultura, con su espiritualidad, tenía una manera de hacer política. Y este es uno de los primeros sustentos para entender la enorme riqueza del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de su riqueza, de su frescura, de su propuesta nueva, pero viene de este pueblo alimentado de la fe, fortalecido en su cultura e invitado a ser sujeto. corre una versión, Miguel, de una conversación entre don Samuel y un gobernador muy reaccionario del estado de Chiapas, Patrocinio González Garrido. Me imaginé. ¿No? Represor, en donde don Samuel estaría abogando por
la defensa de los derechos indígenas sobre las tierras. Y según esta versión, Patrocinio le había respondido a don Samuel: don Samuel, está bien, yo le devuelvo sus tierras a los indios cuando usted le devuelva su religión. No sé si sea cierta o no sea cierta, pero da una idea de lo complejo de el conflicto que existía entre el Estado mexicano y lo que representaba don Samuel Ruiz. ¿Se resolvió en algún momento ese conflicto? Pues mira, me surge un antecedente a eso. En 1974, don Samuel propicia un congreso indígena. Allá cuando a nadie se le ocurría, más allá del indigenismo, entender a los indígenas como una población especial pasiva a atender asistencialmente. Y a don Samuel se le ocurrió un congreso y logró del gobernador de entonces respaldo para que se hicieran 4 mesas muy sencillas y de ahí empezara un fenómeno de propuesta. Y salió un pueblo que exigía un cambio muy de fondo. Luego vino un despertar y luego vino represión y vinieron maneras múltiples en Chiapas de terratenientes y de caciques para reprimir, para matar liderazgos. Y por ahí de los 80 empezó el grito de defendernos, porque nos están aniquilando. Estamos participando, exigiendo lo propio y nos están aniquilando. Y Un lo grito de segundo, defendernos. Si te parece, Miguel, hacemos una pequeña pausa aquí para regresar con tu relato en muy breves instantes. No se vayan, volvemos. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con Miguel Álvarez, durante más de 20 años secretario del obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, un activo fundamental en la lucha por resolver pacíficamente los conflictos que existen en México. Miguel, antes de irnos al corte, nos explicabas este proceso de organización y de despertar de las comunidades en Chiapas. Nos hablabas del Congreso Indígena del 74 y del despliegue de las organizaciones en los 80s, ¿no? Dan lugar a organizaciones como los jornaleros agrícolas de Simojovel y la ciudad, o los pequeños productores de café, o la OCES y su lucha por la tierra. Bueno, ahí te interrumpí yo. no, pero sirve bien en ese despertar. La tierra es un segundo elemento. Pueblo, tierra. Y luego viene la agresión. Y entonces es en los 80s que ante esa agresión viene el grito ya no solo de una organización pequeña, comunitaria, de búsqueda alternativa, sino viene una pregunta que rebasa a la diócesis. La diócesis tuvo la capacidad de impulsar a este sujeto colectivo que se pusiera de pie, que generara alternativas, pero la iglesia como tal no es un actor de un conductor político y fue rebasado. Entonces el clamor de las comunidades de defenderse es lo que abre la puerta a que llegue un fenómeno también de ofertas políticas. Y en los 80 llegan centrales campesinas nacionales y llegan partidos, etcétera. Y llega también la propuesta discreta y clandestina de las Fuerzas de Liberación Nacional que les dijeron en 83 más o menos, por ahí empezó con claridad, 82, 83, les dijeron, salgámonos de la coyuntura, no es una cosa, hay que prepararnos, es un tema de capacidad, es un tema de peso y de fuerza. Salgámonos de la coyuntura, preparémonos y generemos una condición política y social superior. Y ahí empezó este proceso que toma
forma visible en 94, en esta alianza de fuerzas no indígenas de fondo revolucionarias y este clamor y sabor indígena que hicieron el levantamiento. Pero después esa alianza siguió tomando forma y predominó lo indígena y predominó esta lógica de enfrentar la agresión y la guerra, pero sin hacer guerra, haber convertido a la fuerza armada en su manera de hacer visible una razón, un derecho. Y en mi opinión, el EZ no solo cambió el sentido de los movimientos sociales en México, sino muchos ya lo reconocen eh, emblemático para otros procesos de América Latina y el mundo, porque ellos plantean que no hay que esperar que el derecho sea otorgado por una ley ni que venga del Estado. Los derechos dependen de que uno los viva y los ejerzan. Y que es desde ahí, en esa lógica bajo autónoma, donde está la clave de lo nuevo. Así que hoy recordar a don Samuel es inevitablemente ligado a los procesos de esperanza en el nivel y en la dimensión eclesial, como también en los niveles autonómicos de los pueblos. Y yo, si me permite, Luis, le agregaría el tercer rasgo a don Samuel, que él abrió también una nueva escuela de mediación. ¿Que consistiría también, en qué? Fíjate que él, cuando la CONAI, cuando él explota la rebelión en 94 y se invita a varios y él acepta, y fue por varios meses el único miembro de la Comisión Nacional de Intermediación. Luego él entendió que no bastaba lo eclesial y el 13 de octubre del 94 abre la convocatoria a la CONAI a miembros de la sociedad civil, tanto chiapaneca como nacional. Pero él, las claves que aplicó fueron las claves latinoamericanas de lo que otros obispos y procesos eclesiales habían vivido en otros procesos de América Latina. O sea, Colombia, Perú, Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Sí. Esa lectura de su parte. Puedo hacer un programa especial para contarte esa parte, porque a mí me tocó ir a esa gira y traerme una hojita con las 15 lecciones de la mediación que don Samuel las vivió. Por ejemplo, cuando los pueblos no logran traducir sus derechos en una propuesta viable en la mesa, el gobierno se las gana. Cuando los pueblos no inciden en definir las reglas y procedimientos, quien controla la metodología gana el resultado. Si la mesa se aísla de la sociedad, pierde fuerza, etc. Muchos de esos rasgos don Samuel los aplicó y él abrió también un nuevo tipo de mediación no neutral, con postura por la solución justa y digna, pero sí equidistante. El ejemplo que usábamos era de un sube y baja. ¿Se acuerdan? Si el gordo no se quiere mover, el flaco aunque patalee. Entonces, si el proceso implica que el flaco se mueva, uno solo tiene dos opciones. O te sientas del lado del flaco, o juega en medio y mueve el eje. Y don Samuel aplicó esta sabiduría de no ser equidistante en un conflicto de fuerzas desiguales. Y siempre del lado del pueblo y siempre de una manera luminosa. Así que don Samuel por eso sigue siendo un ejemplo muy vivo, porque no solo estamos recordando huellas que él vivió, son huellas que podemos vivir. Estamos hablando entonces de un obispo que, a pesar de que hace 10 años que falleció, está vivo en los pueblos indígenas, chiapanecos, pero también en Latinoamérica, en el mundo de la teología. Hay actualidad en lo que fue su obra, su creación. Sí, yo creo que muchas de sus claves están ahí. Una, no hablar por los sujetos, propiciar
su propia voz. No sustituir ni interpretar su cultura y su proyecto. Propiciar que brille. Yo no voy detrás porque empujo, no voy delante porque estorbo, voy de lado porque acompaño. Otra manera de ser pastor. 4, estoy presente. Con mi presencia juego. Segundo, después de mi presencia, le atino una palabra sabia. Y tercero, y en eso don Samuel tiene anécdotas hermosas y de todo tipo, era capaz de gestos que movían las cosas, que propiciaban cambios de etapas. Y tuvo gestos con los zapatistas y con el gobierno y con las comunidades y con gobernadores críticos y conservadores, con personajes del Vaticano que lo hostigaban. Don Samuel lograba imponer el tono de relación cualitativa que convenía y no ser sometido a mandos y demás. Y eso creo que es todavía una lección en estos tiempos oscuros. Él decía, son sin embargo para nosotros un momento de gracia porque podemos ver mejor brillar las luces, orientémonos por las luces, no por lo oscuro, y vámonos al nuevo amanecer. Don Samuel, un generador de rutas, un buscador de caminos, y por eso un constructor de esperanza que pasó por defender derechos y procesos indígenas, pero luego se abrió a derechos humanos en general, luego fue reconocido obispo de los movimientos sociales, luego obispo de la solidaridad, por supuesto no solo, sino en este ramillete de experiencias latinoamericanas muy luminosas y que hoy no tienen ya ese reto de los grandes personajes, porque hoy, igual que en lo político, el proceso importante se fue para abajo, avanza abajo, se articula abajo. Y ahí también don Samuel es que tiene muchas claves y lecciones para que no esperemos al gran líder, sino al proceso colectivo. Muchos otros programas por delante, Miguel, porque la guillotina del tiempo encima. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras, evocando a un hombre ejemplar. Y una tarea pendiente. Gracias, Luis. Te abrazo y saludos a todas y todos. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.